Sí, sí se ve, Sí, doctor. sí se ve. Sí, doctor. ¿Sí se ve? Gracias, muy amables. Entonces, hablemos un poquito del tema, vayamos y vamos haciendo algunos ejercicios intermedios. Bien, líquidos y electrolitos es un tema agradable, bonito cuando lo entendemos, es parte del día a día en el manejo del paciente hospitalizado y a veces se nos complica un poco si no entendemos las bases. Entonces, la idea de esta clase es poder entender el concepto de manejo de líquidos y electrolitos para mantenimiento en un paciente en la edad pediátrica. Nos sirve también para el paciente en general como antecedente. Y ya en el manejo terapéutico de reposición, cuando venga deshidratación como parte de la enfermedad diarreica, veremos el manejo de reposición de líquidos. Entonces, es común que en la práctica de todos los días, en cualquier hospital, cuando ingresamos un paciente a hospitalización a urgencia, lo primero que hacemos es canalizarlo. Entonces, nos enfrentamos al manejo de los líquidos electrolitos comúnmente. La enfermera, lo primero que nos dice, doctor, ¿qué le pongo al paciente? ¿No? ¿Qué le hago? O sea, dígame qué le pongo, y es una pregunta que tiene que obtenerse rápidamente con un cálculo. No podemos perder tiempo en poder empezar a buscar una referencia de cuánto le voy a poner de líquidos a un paciente. Entonces le voy a poner soluciones, pero hay que ver qué tipo de soluciones y qué vamos a obtener con ello. A veces es paravena permeable y uno puede utilizar una solución glucosada, como decimos, paravena permeable, pero también debemos entender que ese volumen que calculamos pues puede tener repercusiones en nuestros pacientes. Sí, así que tenemos que ver la clínica de manera diaria y los líquidos pueden ser una de las mejores herramientas, pero también puede ser un enemigo cuando lo usamos de una manera inadecuada. Otra parte importante que los usamos es cuando tenemos que hacer correcciones. Si alguna sustancia falta dentro de los electrolitos que son necesarios para mantener ese equilibrio o homeostasis en nuestro organismo, sí, pues necesitamos establecer una estrategia para recuperarla o poder equilibrar cuando tenemos estados patológicos, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿no? O los estados hiperosmolares, o los pacientes renales, que requieren que nosotros podamos utilizar líquidos y sobre todo electrolitos con una situación diferenciada para no causar más daño o para poder tener una actividad terapéutica. Los desórdenes de líquidos y electrolitos son más frecuentes y pueden tener problemas más serios en el paciente pediátrico, dado que normalmente la mayor cantidad del peso de un niño es agua. Lo que más tenemos en el volumen corporal es agua, y lo tenemos mucho más en el niño que en el adulto. ¿Qué porcentaje en un recién nacido es de agua en el niño? Creo que se le echó. ¿No? A ver, ¿quién? Por ahí estaba. ¿Jania? Bueno, yo había leído que pretérmino era del 80% y una término me parece que era del 70%. Sí, normalmente vamos a tener alrededor del 80% en un prematuro, 75% aproximado para un paciente de término, y alrededor de 65 a 70 podemos tener en la etapa neonatal, y después va bajando hasta tener un 60%, 55% en la etapa del adolescente. Pero la mayor cantidad que tenemos es agua. Sí, entonces eso habrá que tenerlo presente, y en ello van distribuidos los diferentes electrolitos, sí, que se van a distribuir en los diferentes componentes corporales. ¿Alguien me recuerda cuáles son esos compartimentos corporales a donde distribuimos el volumen en los chicos o en los seres humanos en general? El volumen, el líquido intracelular y el extracelular. Básicamente intracelular y extracelular, y el extracelular lo dividimos: el volumen intravascular, el que va obviamente en los vasos sanguíneos, el volumen intersticial,
sí, que va en esos espacios, ¿no? Como la pleura, por ejemplo, el líquido intraperitoneal, que a veces parecieran nulos o insuficientes, vayan muy pequeños, pero que se pueden hacer patológicos en algún momento dado y tenemos que contemplarlos ellos porque de repente el edema va al intersticio, ¿no? Cuando alguien se hincha, se edematiza, donde estamos colocando agua es en el intersticio y hay que entender cómo se mueve en en esos espacios intersticiales que tenemos en los niños. Y en el caso de la enfermedad diarreica, del ilio, que es la parálisis intestinal con acumulación de agua, hablamos de repente de un cuarto espacio, que es ese espacio que propiamente está dentro del intestino, dentro del cuerpo del niño, pero en realidad no está dentro de nuestro organismo y es un líquido que a veces se perdió y no lo podemos contabilizar. Entonces habrá que tener esa parte importante. Entonces debemos entender que hay ciertos mecanismos básicos, fisiológicos, para poder generar cómo se hace ese recambio de líquidos y electrolitos. Entonces la distribución del agua y de los solutos, que son los electrolitos, las sustancias que tienen una capacidad de poder disolverse en el agua, en este caso en el plasma, en ese líquido intracelular intersticial, es la que permite tener ese mecanismo de intercambio rápido entre un lugar u otro, y el equilibrio de los mismos, u homeostasia, tiene que ver con adaptaciones de tipo hormonal, de tipo renal o de tipo hemodinámico, de tipo vasculares. Entonces el agua del organismo va a ir del 50 al 75%, mayor hasta el 80% en el prematuro, y depende un poquito del sexo también, de la edad y del contenido graso de nuestro cuerpo, que esa se contempla. Entonces está dividida entre el extracelular y el intracelular que ya comentaba. El líquido intracelular representa el 30 al 40% del peso corporal. Perdón, del peso, del 30 al 40% del peso del paciente, 2/3 partes del agua total. Y el líquido extracelular únicamente va a variar de un 20-25%, que es un tercio del peso corporal del paciente, 1/3 parte del agua total. O sea, nuestro volumen intravascular, que es el que más dependemos, es un contenido menor. Eso hace que cuando tenemos una deshidratación severa, que es la gran preocupación frecuente en pediatría, sí, perdemos un volumen muy rápidamente que puede llevar a el choque al paciente por hipovolemia circulante. Este líquido extracelular se conforma en el plasma, que es únicamente el 5% de este peso corporal, el intersticio y un agua que se acomoda en espacios muy reducidos que se conoce como agua transcelular, que puede variar de 1 al 3% del peso corporal. El espacio intracelular se va a cambiar va a alterarse por los problemas patológicos que tenemos en el líquido extracelular. O sea, son los cambios en sangre, lo que tenemos, cambios intravasculares, los cambios en el plasma, los que afectan más importantemente al intersticio y al anticelular. O sea, poca situación podríamos tener de lesión intracelular, que las hay en menor cantidad, que puedan alterar los equilibrios de los líquidos totales del organismo. Todos casi están mediados por un líquido extracelular. El agua va a guardar entonces proporciones armónicas dentro de la masa corporal de nuestro cuerpo, y es esa agua corporal total, ¿sí? Va a ser mucho más amplia en el niño, en el feto, y va gradualmente disminuyendo, ¿sí? En el nacimiento y en la edad del volumen que se tiene. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer trimestre, el 95% del bebé es agua del feto, ¿sí? Que va a ir disminuyendo gradualmente para poder generarse realmente hasta el 80% que tiene el niño prematuro, el 75% que tiene el niño de término. Permítame un segundo. Bueno.
¿Qué pasa, Mita? Se la devolví al papá. No se acuerda, pero se la devolví al papá. Ándale, gracias. Ok, gracias, disculpen. Bien, los comportamientos que vamos a tener en este líquido extracelular total, pues van a depender de ciertas variables que ya comentábamos. Sí, normalmente la obesidad es un problema. La grasa en los tejidos adiposos solo contempla un 10% de agua, mientras que el 73% termina siendo lípidos. Entonces, eso hace que los individuos obesos con más del 30% de su peso pueden tener solamente el 50% de agua y el resto lo tienen en agua. Entonces, un niño que es obeso, que tiene obesidad, que hoy los vemos más, pues un problema está en que mucha parte de ese peso es grasa y entonces ese espacio intravascular es menor que en el niño normal, y cuando se deshidrata no lo alcanzamos a ver, a hacer la magnitud de una deshidratación, de una pérdida de agua, como es el niño de peso normal. Y eso nos afecta en esto. Entonces, bueno, normalmente el líquido entonces va a ser en el recién nacido prematuro de 75-80, en el de término 70-75, y ya en el adulto es mayor en el varón, 60% en el adolescente, en el varón, y únicamente un 55% en el organismo femenino. ¿Sí? Y eso se tiene que ver con cambios hormonales y con cambios de la composición corporal. El líquido extracelular varía principalmente en el paciente enfermo, ya sea por secuestro y acumulación de líquidos en espacios potenciales como pleuras, pericardia o intraperitoneal por derrames o por procesos inflamatorios, ¿sí? O por presencia de edema, por acumulación en tejidos intersticiales. El espacio intracelular de agua en el neonato, el intracelular es un 30% de recién nacido y puede aumentar hasta el 40% al año de vida. El espacio extracelular, y empezamos con los ejercicios. Si tenemos un niño, ¿cuánto pesa un niño habitualmente de término? Entre 2.500 a 3.500 gramos. 3.500 gramos. Entonces vamos a dejar un paciente de 3 kilos de peso. ¿Cuál es su volumen circular de un recién nacido? ¿Cuánto de volumen está a nivel intravascular? Si tiene 80 centímetros por kilo de peso, un niño de 3 kilos, ¿cuánto tiene de líquido extracelular? 280 mililitros. ¿Alguien más? Dijeron 280 mililitros. Pues si es el 30% del volumen, entonces serían 900 gramos. Pero aquí la cantidad de la diapositiva ya le da la respuesta. El volumen circular es 80 mililitros por kilo. ¿Cuántos centímetros cúbicos y mililitros son lo mismo? Recuerden, un mililitro y un centímetro cúbico es igual. ¿Cuántos mililitros de sangre tiene un recién nacido de término de 3 kilos? Serían Bueno, de 3 kilos 240. serían 240. Ok, ya. Bien, gracias. Bien, bienvenidos al mundo. 8 por 3, 24. 240. ¿Ya? O sea, esta es la parte, entendemos el concepto, lo llamamos a la práctica. Si yo tengo que hacer una exsanguínea transfusión y tengo que hacer 2 recambios en volemia al bebé para una exsanguínea transfusión, ¿cuánto pido de sangre? De 3 kilos. Pues 240. 2 volúmenes circulantes.
Perdón, Doc, ¿puedes repetir la pregunta? Es que se trabó un poco mi internet. 480, pero 500. 480. Sobre. 480, dos volúmenes circulantes. ¿Sí? Un volumen es 80 por 3, 8 por 3, 24, dos son 480. Bien, cuando están internos, les dice el residente, ¿sabes qué? Pesa 3,500, vamos a hacer el exsanguíneo, pídete dos volúmenes circulantes, ¿sí? Reconstituida del banco de sangre de O negativo, y no les va a dar la cantidad, ustedes la sacan rápido. Eso es exactamente. Bien, por eso entendemos la base y hacemos la operación práctica. Ok. Va a disminuir gradualmente hasta 65 centímetros cúbicos en el adulto. Entonces, pongan paciente en su hojita, paciente de 3 kilos de peso recién nacido, 80 centímetros cúbicos por kilo de sangre, igual a 240. Ahora pongan adulto, entre paréntesis, yo, pongan su peso y díganme cuál es su volumen circulante de ustedes. Sí. ¿Sería igual que ahí de 6,080 para un peso de 76 kilos. Ok. Bien. ¿Cómo? ¿Sí? No puede ser. Yo peso 85 y si hago la cuenta 85 por 65, 5,525. Sí, 65 son 4,290. Para alguien de 50 kilos son 3,250. para alguien de 51, 3,315? ¿Alguien recuerda habitualmente cuáles son las indicaciones cuando le ponemos líquidos a un paciente adulto en un hospital? Normalmente, ¿cuánto le ponen de suero cada 8 horas? 1,000. Hasta 1,000 por cada 8 horas. Le dicen 1,000 cada 8 horas, ¿no? O sea, esa es la idea. Fíjense cuál es el volumen circulante cuando estamos hablando de un paciente de 50 kilos que tiene 3,250 de circulante, pues le estamos dando un volumen que va a tenerlo. ¿Para dónde va a ir ese líquido que tenemos? O al intersticio o al riñón y lo va a orinar. Entonces tenemos idea de que, bueno, cómo va a estar el balance del paciente. Ok, el espacio extracelular se afecta en el paciente crítico, ¿sí? Dependiendo de la presión hidrostática. ¿A qué me refiero con presión hidrostática? Es la presión que saca el líquido hacia el intersticio, doctor. Es la presión que ejerce el ventrículo izquierdo sobre la sangre y que es transmitida a los vasos sanguíneos y regulada por los vasos capilares. Y es una presión hidrostática. Hidros, agua, ¿no? Es la presión que se ejerce a través del plasma de la sangre, entonces finalmente una presión. Y está regulada esa presión por la presión oncótica. ¿Cuál es la presión oncótica? Es la presión que ejercen las moléculas grandes como las proteínas, que se opone al paso a la difusión del líquido fuera del espacio intravascular. Entonces tengo algo que me retiene adentro. Por un lado, la presión de la fuerza transmite y puede hacer que salga, y la presión oncótica me la retiene. Ok. Y va a estar regulada por los cambios de permeabilidad de la microcirculación. De acuerdo a más permeabilidad, sale más agua. Y normalmente cuando la sangre arterial llega al capilar, saca más agua, y cuando saca más agua, en ella va diluida electrolitos, nutrientes, oxígeno, y cuando viene en el retorno venoso, la presión oncótica que se quedó con menos agua se hace más fuerte y entonces retiene y regresa el agua al espacio intravascular. ¿Sí explico esa idea? Sí, doctor. En el circuito de entrada, mi presión hidrostática es fuerte, la oncótica es buena, pero los poros son más amplios y entonces sale el agua a un espacio, da la vuelta por el capilar, queda menos volumen, pero al quedar menos volumen, la fuerza de las proteínas, la presión oncótica se hace más severa, el sodio que se queda dentro, y entonces cuando la vueltecita el capilar al llegar al retorno venoso, lo que tengo es menos volumen con más concentrada la presión oncótica y me regresa el agua nuevamente a mi espacio intravascular.
¿sí? En este sentido, nadie que tenga alguna duda de esto. Aquí en esto yo les pediría, más que tener la idea de que ya entendieron, a mí me preocuparía y quedarnos con los que de repente, oigan, pues, no lo entendí. A lo mejor la forma de explicarlo mía no es exactamente la que transmite más el conocimiento, pero hacemos la idea de cómo podemos tener. Porque esto sí tiene que ver con la forma práctica de utilizar el tema. ¿Dudas? ¿No? Ok. No. Bueno, continuamos. Entonces, normalmente, los líquidos están a expensas de un metabolismo basal y, bueno, la pérdida de líquidos se da a través de calor por la piel y por las vías aéreas. Perdemos hasta el 50% de líquidos en nuestra respiración y en la transpiración y casi nada de electrolitos, un poquito en la transpiración, pero básicamente nada. Sin embargo, el manejo de esa perfusión por el riñón sí, nos hace perder el 50% y ahí hay un equilibrio entre los electrolitos, las sales que necesitamos filtrar, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque hay que recordar que el agua extracelular, que es la que va a hacer este metabolismo, sufre una parte de un papel transportador que tiene. Entonces, esta perfusión que tendremos, pues depende de esa presión importante, esa presión oncótica que llega al riñón, y una parte tiene que ver con esa circulación que estés expuesta en el pulmón, sobre todo, a pérdidas de agua y en la piel a través de la transpiración, que es el líquido extracelular. Y tenemos mecanismos de poder generar compensación de lo que perdemos. Entonces, normalmente tomamos agua, y cuando tomamos agua, esta agua va a reequilibrarse en estos compartimientos intracelular y extracelular, y va a ser una parte que se pierde por el proceso digestivo, una parte importante que vamos a tener de 1 a 2 mililitros por kilo de peso, ¿sí? Por hora por filtración renal, y a nivel pulmonar por 300 mililitros promedio